el Teatro Sierra de Aracena acogió al filósofo, escritor, pedagogo y docente José Antonio Marina, persona muy implicada con la educación, para darnos su visión del estado actual del sistema educativo español. Pues fundamentalmente estancado. Y llevamos estancados muchos años. Tenemos un sistema educativo mediano. No es que sea muy malo, pero no tiene la suficiente calidad que debíamos tener. Y lo malo es que ahora que tenemos ya series que podemos comparar desde el año 2000, vemos que estamos ahí en una zona intermedia, sin retrasar, pero también sin avanzar. También hizo una reflexión sobre la importancia de un pacto político en beneficio de una educación de calidad. Mira, he peleado por el pacto, durante años, hasta llegar a una especie de escepticismo. Todos los políticos tienen su ideología, y la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo, que no la deja viva. De manera que lo primero que tenían que hacer los políticos para poder llegar a un pacto educativo que es necesario, es dejar aparcadas sus ideologías y estudiar qué es lo que necesitan nuestros alumnos, nuestras alumnas, qué es lo que necesita el país en este momento de la historia, y entonces qué es lo que sabemos acerca de cómo poder solucionar los problemas que hay. Nosotros podíamos tener un sistema educativo de alto rendimiento en 5 años. Bueno, eso ya hace 3 años que en un libro, en Despertar al Diplodocus, decía un poco lo que podía ser la hoja de ruta. Han pasado 3 años y no hemos hecho nada, y pasarán otros 10 y no haremos nada. Y yo creo que cada palo debía aguantar su vela. Creo que también es responsable de que los políticos no hagan nada, los ciudadanos, porque a los españoles no les interesa la educación. Les interesa a los padres con hijos en edad educativa, o interesa a la gente y se acuerda de ella como de Santa Bárbara cuando truena. Si de repente hay un problema, ¿pero qué hace la escuela? No, a la escuela hay que apoyarla todos los días, haya cosas malas o haya cosas buenas. Una demostración de que no exagero. Todos los meses se hacen encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, en las que se pregunta a los españoles qué les preocupa. Nunca aparece la educación. Aparece el paro, aparecen los terroristas, aparecen los políticos. La educación nunca aparece. Entonces los políticos piensan, debe ser que todo va fantástico porque a nadie le preocupa la educación. Y eso hay que explicárselo a la sociedad. Necesitamos tener un buen sistema educativo porque de él depende el bienestar económico, el bienestar social, el tipo de convivencia que vamos a tener en los próximos años. De manera que es una cosa de extremada urgencia. Y yo estoy seguro de que si durante 6 meses apareciera en el CIS preocupación de los españoles, la educación, mejoraba nuestra educación, pero vamos, a toda velocidad. Pero si tenemos esa especie como de pasividad, pues nadie va a tomar la iniciativa. En el proyecto que yo hice de que en 5 años podíamos tener un sistema educativo de alto rendimiento, era con la condición de que tuviéramos el 5% del PIB dedicado a educación, que ya lo hemos tenido, entra dentro de nuestras posibilidades, pero estamos que no llegamos al 4%, y con eso no podemos tenerlo, porque claro que todo el mundo va a tener su plaza escolar, porque por ley tienen que tenerlo. Entonces, ¿de dónde se va restringiendo el dinero? Pues de actividades que son absolutamente necesarias. Por ejemplo, cómo se cuida a los chicos y a las chicas con necesidades educativas especiales, bien porque sean más lentos o porque tengan problemas de aprendizaje, o bien porque sean más rápidos, sean niños con altas capacidades. Es que tenemos que atenderlos a los dos. Y los recortes de presupuesto en los últimos años están afectando muchísimo a la calidad de la enseñanza. El entorno escolar, junto a las familias, es el espacio de seguridad de los niños, sobre todo de los más desprotegidos. Por eso Marina propone crear redes protectoras de la escuela. En España hay una fractura entre la familia y la escuela. No nos comunicamos bien. Hay una especie de recelo mutuo. Las familias están
perdiendo la confianza en la escuela, los docentes tampoco tienen cercanía a los padres, y eso es un desastre educativo, porque estamos todos en el mismo barco. Yo creo que eso es un fallo del sistema educativo. Es decir, no lo estamos haciendo bien. Y lo que hay que explicar es, cuando estamos hablando de éxito escolar, entonces, claro que hay una parte que depende estrictamente de lo que se hace en la escuela. Pero una de las características de la escuela española es que la influencia de la procedencia socioeconómica de los alumnos es muy fuerte. De manera que entonces los niños y las niñas que vienen de familias, por ejemplo, con bajo nivel educativo, lo tienen muy difícil para remontar esa situación. Pero eso también es tarea nuestra. Es decir, si queremos tener una escuela buena, tenemos que tener un buen entorno escolar bueno. Entonces tenemos que ayudar a las familias, precisamente a las familias que estén en riesgo educativo, porque es ahí donde podemos mejorar ese déficit. Cuando insistimos tanto en la conveniencia de tener la escuela de 0 a 3 años, no es porque los niños necesiten exactamente empezar, si los niños aprenden a toda velocidad, pero es que si los escolarizamos desde esa edad, podemos eliminar con más facilidad los déficits educativos de procedencia social. De manera que es para esa cuestión, y en algunos casos, por desgracia, incluso los déficits alimentarios. Es decir, es que hemos pasado por situaciones realmente duras, y la escuela es la gran institución protectora de los niños. Si no es solo porque les tengamos que enseñar, tengamos que cuidar su futuro, es que es el espacio de seguridad de los niños, es el espacio de protección de los niños, y por lo tanto tenemos que, por una parte, darle la mayor cantidad posible de posibilidades, y segundo, atraer a mucha gente hacia la escuela. Es decir, que alrededor de cada escuela se vaya creando una especie de red protectora de la escuela, porque entonces vamos a poder hacer mejor. Es decir, naturalmente que cada niño depende en primer lugar de su familia, depende también de la escuela, pero son los niños del barrio, son los niños del pueblo, y entonces ojalá pudiéramos crear una especie de conciencia de que estos son los niños de Aracena, no les conozco, pero son los niños de mi pueblo, y cuando estoy ocupándome de la escuela, estoy ocupándome de ellos, porque bueno, soy cuidador también de ellos. Respecto a la labor docente, puntualizó que el sistema funcionarial es obsoleto. Debemos elevar la carrera docente, ya sea magisterial o en funciones de organización y dirección. Hay otros problemas añadidos. Por ejemplo, ningún ministerio, nunca, eso no es reciente, es de siempre, ningún ministerio se ha preocupado de la formación de los docentes. Tenemos docentes estupendos, medianos y regulares, como en todas partes, pero los docentes estupendos son autodidactas, lo han tenido que aprender ellos, porque no tenemos un sistema que proteja la formación continua de los docentes y que les capacite para enfrentarse con una tarea que se está haciendo cada vez más difícil, porque el mundo cada vez es más complicado, que tenemos que reciclarlos sin duda alguna. La formación de los docentes tiene que ser continua, y porque es que las cosas cambian mucho. Y respecto del sueldo, hay que advertir una cosa. Cuando se comparan los sueldos de los docentes españoles, por ejemplo, con los sueldos de los docentes en Finlandia, no hay mucha diferencia a la entrada. En el comienzo prácticamente son iguales. Lo único que pasa es que en países como Finlandia hay una carrera docente, de manera que el docente, que lo hace bien, va ascendiendo en su carrera y va mejorando su sueldo. Mientras que el sistema funcionarial de España, si se entra con una categoría, 30 años después se sale con esa categoría. Y sí, bueno, puede haber unos trienios, pero no hay la posibilidad de establecer una carrera docente en la que se marquen a los docentes posibilidades de, esforzándose, ascender. No lo hay. Cuando el Ministerio me pidió que redactara un libro blanco de la profesión docente, una de las cosas que insistí es que debemos elaborar una carrera docente. Y además una carrera docente, vamos, la teníamos muy bien especificada. Podía ser por una parte o una carrera docente
magisterial porque quiero dedicarme a enseñar, o una tarea docente en función de dirección, de funciones de organización o de dirección, que son absolutamente necesarias. De manera que cada uno podía intentar progresar en su carrera según aquello que le viniera más, o bien como profesor de aula, o bien como organizador de centros educativos, o de dirección, o de consejerías, o de inspección. De manera que tenemos que hacerlo. Entonces, la misma carrera tiene sus propios incentivos. Mientras pase lo que pasa, nadie me lo va a valorar, que esa era otra cuestión. Pues una de las cosas que yo proponía es la necesidad de evaluar la tarea de los profesores, porque hay buenos profesores y malos profesores y no podemos meterlos a todos en el mismo rasero. El que es mejor profesor tiene que tener ventajas. Buenas pueden ser de sueldo, o pueden ser de tener más facilidad para tener becas, o para hacer cursos, o para ascender dentro de su carrera, que no es me voy a ir a la universidad, porque eso es un disparate. Pensar que, por ejemplo, el ascenso de un profesor de secundaria es pasar a la universidad es disparatado, porque entonces la gente mejor se irá a la universidad. No, la gente mejor se tiene que quedar en primaria, en infantil o en secundaria, si eso que le gusta, no querer, quiero salir de aquí. Y todas esas cosas necesitamos un cambio de mentalidad. La UCD no es optimista respecto a los resultados de las nuevas tecnologías en las aulas. Hay que hacer cambios estructurales de currículum, así como en la evaluación y formación docentes. En educación no hay ni milagros ni misterios. Es decir, sabemos cómo hay que hacer las cosas. Lo que pasa es que muchas veces hemos cogido una serie de vicios pedagógicos que impiden el poder ejercer la pedagogía o la educación con la eficacia que necesita. Pero más o menos sabemos cómo hacerlo. Pero entonces hay que empezar a cambiar muchas cosas. Hay que formar a los docentes para que sepan cómo aplicar nuevas tecnologías didácticas que tenemos. Debemos aplicar mejor las nuevas tecnologías, que lo estamos haciendo fatal. La misma OCDE nos ha dicho que las expectativas que teníamos en la introducción de las pantallas en el aula no ha dado resultado esperado. Tenemos que cambiar la manera de hacerlo. Además, tenemos que hacer un tipo de sistema educativo mucho más flexible. Cosas como, por ejemplo, a la misma edad todo el mundo tiene que estar en el mismo curso, es un disparate. Hay niños que podían ir más adelantados. Los niños con altas capacidades se les resuelve el problema si en ciertas asignaturas se permite saltar de curso, por ejemplo. Y luego un problema, que es que los currículos en España son disparatadamente largos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que como hay que andar pues con la lengua fuera para cumplir los programas, no tenemos tiempo para poner en aplicación lo que hemos aprendido en los programas, con lo cual es un tipo de enseñanza muy teórica, muy aburrida, que los niños se desconectan. Basta, por ejemplo, utilizar dentro de los centros una enseñanza por proyectos, que entonces ya los niños saben por qué tienen que aprender una cosa, pues porque están haciendo un proyecto. Y eso mismo ya les está motivando para aprender, porque si no dicen, ¿y por qué tendremos que aprender esta cosa más rara? Pero qué maniática es esta profesora o este profesor que se empeña en que tenemos que estudiar, que es la calcopirita, pero bueno, ¿a quién le interesa la calcopirita? No, en un momento que da su sentido a lo que están aprendiendo. Todos los niños, y eso es una cosa que sí me gustaría repetir, todos los niños cuando entran en la escuela tienen deseos de aprender. Cuando salen de la escuela casi siempre tienen deseos de aprobar. Por ahí en medio hemos perdido la capacidad de aprendizaje, el entusiasmo por aprender, la curiosidad de los niños, pues algo estamos haciendo mal. Respecto a los universitarios, Marina refiere que España ha sido una sociedad clasista, donde un título universitario hacía que se ascendiera socialmente, infravalorando así la formación profesional. Creo que ha sido realmente una mala suerte para la universidad, pero también hay que proporcionar una justificación. España ha sido siempre una sociedad ferozmente clasista, y además de clases cerradas. Entonces, la única posibilidad que había de ascenso social es tener una titulación universitaria. Entonces, como todo el mundo tiene
y me parece que tiene el derecho a quererlo, a ascender socialmente, solo le dejamos esa vía. Pues mira, pues a ir a la universidad. Y eran personas que no tenían interés por estudiar, muchas veces que no estaban capacitados para estudiar, pero tenían ese deseo que es sano de quiero progresar socialmente. Eso ha hecho que hayamos tenido muchísimos estudiantes universitarios que no tenían verdadera vocación de estudios, que han conseguido el título y que ahora se encuentran que una vez que han conseguido el título, como hay un desfase entre el número de alumnos y las posibles salidas profesionales, tenemos un número verdaderamente exagerado de personas hipercualificadas para los trabajos que están haciendo. Es decir, en las oposiciones hace poco de correos, pues había muchos títulos universitarios, con lo cual se producen dos efectos malos. Uno, un sentido de frustración de los que han hecho una carrera y tienen que estar trabajando en un puesto de menos cualificación. Y otro, que es que a las personas que estaban preparadas por su cualificación para esos puestos, les hemos desplazado hacia abajo. De manera que socialmente realmente es muy malo. Yo creo que la única solución para eso es tener una educación profesional de gran categoría, de gran calidad, en que todo el mundo sepa que tener una buena titulación profesional es, desde el punto de vista social, tan valorado como tener un título universitario. Y mientras no tengamos eso, mientras tengamos que luchar con que los padres no quieren que sus hijos hagan una formación profesional porque piensan que es que ya están en el pelotón de los torpes, qué disparate, no podemos resolver el problema. Por último, un mensaje de optimismo, en el que todos los sectores sociales debemos unirnos para tener un sistema educativo de calidad. Vamos a ver, pues que el mensaje que yo lanzo siempre, nosotros podemos tener un sistema educativo de alta calidad, de alto rendimiento en 5 años. Sabemos cómo hacerlo. No hay ni milagros ni misterios. Entonces lo único que tenemos que ponernos es hacerlo. Y para ello sí conviene colaborar a lo que a mí me gusta llamar una movilización educativa de la sociedad. Lo más sabio que hay en educación es un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Bueno, pues si nosotros nos ponemos a educar a nuestra tribu, que son nuestros niños, que son nuestro pueblo, que es nuestra comunidad, que es nuestra nación, los resultados pueden ser en muy poco tiempo muy espectaculares. 5 años para un sistema educativo que es tan sumamente pasivo y que yo titulé mi libro Despertar al Diplodocus porque tenemos un sistema muy potente, es que es enorme. Claro, despertar un Diplodocus debía ser muy complicado, porque hasta que se despertaba el rabo final a 10 metros, tardaba mucho en llegar a la corriente reversa. Podemos tenerlo muy rápido. Nuestros niños y niñas se lo merecen y como país lo necesitamos. Me gusta decir una frase que es ofensiva porque es muy simplificadora, pero que tiene un punto de verdad. O mejoramos el sistema educativo o nos podemos convertir en el bar de copas de Europa. Y yo para mis alumnos no quiero ese futuro. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este acto educativo en el que vamos a contar con la presencia de una de las grandes personalidades de la filosofía de la educación de nuestro país y posiblemente de mucho más allá, porque nuestro país es más grande de donde llegan las fronteras, de José Antonio Marina. De todas formas, antes de empezar con él, nos gustaría que Manuel Guerra, el alcalde de Aracena, nos diese la bienvenida y celebrara también la llegada de este hombre a nuestro pueblo. Manuel. Yo simplemente estoy aquí, por una parte, para daros la bienvenida a todos y a todas, para dar las gracias en primer lugar a José Antonio Marina porque haya aceptado la invitación y esté aquí esta tarde. Sin duda alguna para nosotros es un honor extraordinario el que una persona como él se haya desplazado hasta Aracena, haya hecho ese esfuerzo y nos pueda ofrecer hoy aquí pues una parte de tanto conocimiento, de tanta sabiduría y de tanto sentido común como atesora.
Agradecer a la comunidad educativa de Aracena, desde el CEP, los distintos centros, asociaciones de padres y madres, a todos los que formáis, como digo, esta comunidad educativa, no solo de Aracena, me consta que también estáis aquí, de otros municipios de nuestra comarca. El agradeceros la colaboración y la implicación, como siempre lo hacéis, en todas las actividades y en todos los proyectos que organizamos conjuntamente todos vosotros y el Ayuntamiento, que obviamente forma también parte y se siente parte además activa de esa comunidad educativa. Y, por supuesto, pues muchas gracias a todos los presentes aquí esta tarde. Yo creo que es una satisfacción el ver esta importante participación a esta hora aquí en este teatro, que demuestra sin duda alguna el interés del conjunto de nuestra comunidad educativa, de todos sus agentes, en ese gran proyecto colectivo en el que estamos embarcados desde hace tiempo, que es hacer de Aracena una ciudad educadora y que ese sea uno de los grandes proyectos de calado colectivo que tenemos todos en común, con el objetivo de favorecer el acceso al conocimiento, al aprendizaje permanente y diverso, y también, por supuesto, a la formación en valores. Y en ese sentido creo que todos tenemos claro que la educación es la herramienta idónea, y si no la única, que sirve precisamente pues para poder entre todos construir una sociedad en donde todos podamos no solo desarrollarnos íntegramente como personas, sino también construir entre todos la convivencia. Estamos asistiendo en estos momentos precisamente a muchos conflictos, a ver cómo la educación se convierte además en campo de batalla de muchos intereses, y creo que es importante que la sociedad tenga claro el papel que la educación desempeña, la trascendencia de la misma, y que en ella están las respuestas y las claves para resolver tantos conflictos y para poder entre todos construir una sociedad mejor, insisto, donde todos podamos no solo vivir, sino también convivir. Así que muchas gracias a los que habéis hecho posible un acto, creo que tan importante y tan enriquecedor como va a ser este hoy aquí en Aracena. Muchas gracias. Antes de llamar a mi acompañante en la presentación de José Antonio, a María, quería decir que el cartel da las gracias y reconoce el apoyo del Ayuntamiento de Aracena, del Centro de Profesores y de Radio Sierra de Aracena. Pero este acto tiene un nombre propio detrás, que no quiero dejar de mencionarlo, porque a pesar de que él va a estar en contra de que lo haga, pero se va a tener que aguantar, porque uno que está aquí hace lo que quiere y le parece bien, que es la persona que se encargó de contactar con José Antonio, de proponernos la posibilidad de que él viniera por aquí y de movilizar a todo el colectivo educativo para que las palabras de José Antonio Marina lleguen hoy a toda la comunidad educativa de nuestra comarca, a educadores, a educandos, a alumnos y a familias que están involucradas en la educación, junto con el resto de la sociedad, que también hay mucha gente aquí que no pertenece a ese estricto mundo de la educación, pero que sí que están interesados en esto y están aquí. La persona a quien me refiero es Javier Brioso, y para él os pido un enorme aplauso, porque a él le debemos esto. Ahora llamo a María. Me gustaría que ella subiera aquí conmigo para hacer la presentación, que está por aquí escondida, por favor. Hemos pensado que presentar a José Antonio entre dos partes de la comunidad educativa, los alumnos y alguien de los educadores, podía ser muy interesante porque podía darnos otros puntos de vista. Así que María va a aportar una serie de inquietudes que el alumnado tiene con respecto a la educación. Hola, buenas tardes a todos y a todas por venir aquí. Y lo primero era añadir, como ha dicho mi compañero Mario, que la persona que iba a decir estas palabras era Ana Rodríguez, que no ha podido asistir, y las palabras que van a escuchar son suyas y yo solo pretendo ponerle voz. Así que la educación es un tema muy sonado en nuestra sociedad actual, del cual cada persona tiene una visión diferente,
y opina de manera distinta sobre él. Pero, ¿qué pensamos nosotros, alumnos y docentes, quienes actuamos en este proceso que podría mejorarse de nuestro sistema de educación? Pues bien, hay ciertos temas que nos inquietan concretamente y que en la filosofía del aquí presente señor Marina trata, de los que podemos hablar hoy aquí. Como primera cuestión, nos gustaría que os situaseis en el cuerpo de un alumno, un o una joven, y que visualicéis lo primero que aparezca en vuestra mente al citar la palabra presión. Más de uno tendrá en la cabeza la palabra examen, esas pruebas escritas que tanto nos hacen o hicieron invertir horas y horas de estudio. Cierto es que la gran mayoría las rechaza y las juzga como ineficaces, y es que, bien sabida la frase, apruebo el examen, pero en 2 días ya no me acuerdo nada, que nos lleva a preguntarnos, si nos están formando para nuestro futuro, ¿por qué lo que aprendemos se evalúa con un método que no permite retener la información a largo plazo? ¿Habrá otras maneras de evaluar los contenidos aprendidos por cada alumno? Otra inquietud de los alumnos es la de no saber el porqué de los temas aprendidos y cómo se pueden utilizar para ocasiones que las requieran. Si nos fijamos bien, los contenidos cuentan con varios campos de enseñanza, de los que se explican 1000 y un datos interesantes, pero nunca se tiene presente el dedicar uno o varios temas en expresarnos cómo podremos utilizar lo aprendido en nuestra vida cotidiana del siglo XXI. En este caso, la cuestión es clara. ¿Por qué nos enseñan la teoría si después no se nos da a conocer los beneficios reales que conlleva la práctica? Ahora situémonos en el lado opuesto de la clase, en el sitio del profesor. Un docente tiene cierto temario dictado por la ley para enseñar a sus alumnos. Sin embargo, cuando éste opta a buscar un modelo de enseñanza diferente al sistema clásico de la teoría y apuntes, la presión y el miedo de los alumnos al no entender otra manera de aprender que esta misma les lleva al rechazo de pedagogías alternativas que podrían resultar incluso más efectivas que las clásicas. ¿Por qué tememos y rechazamos lo desconocido si esto podría resultar beneficioso para nosotros mismos? ¿Por qué nos ceñimos a una sola manera cuando las posibilidades de aprendizaje son infinitas? Por último, me gustaría citar un problema que nos asedia a todos por igual, tanto a alumnos como a maestros, y es la autocensura anticipada. Tendemos a temer la polémica, los enfados y las malas caras ante ciertos tipos de leyes morales y éticas. Debido a esto, nos autocensuramos ante conductas que en muchos casos pueden ser legislativas y no ideológicas, reprimiendo así nuestro derecho a aprender en valores enfocados al respeto. Nos ponemos el castigo antes de cometer un crimen inexistente y tenemos miedo a educar en principios morales por las consecuencias que estos podrían conllevar, aun sabiendo que estos no son indiscutibles, ya que están escritos en códigos legislativos y universales. Este temor nos lleva a censurar actividades y contenidos que benefician a la comunidad de alumnos y que reprimen ideas basadas en la igualdad y el respeto, ante otras que se basan en la jerarquía de unos sobre otros y la búsqueda de la competición constante antes que la unión por una causa común. Y ahora viene la pregunta más obvia y a la vez más difícil de contestar. ¿Qué sentido tiene reprimir ideas puras que se basan en el bien común para mantener contentos y callados a aquellos que actúan en contra de unas leyes colectivas vigentes que respaldan la seguridad de nuestros proyectos de educación en valores morales? Con este tema doy fin a este escrito, en el que se exponen las inquietudes de aquellos que actuamos directamente en la educación y de la cual formamos parte. A continuación, mi compañero Mario nos hablará de cómo este filósofo que tenemos el placer de acoger reflexiona sobre estas cuestiones. Muchas gracias. La educación solo sirve si te enseña a vivir. Una educación para otra cosa no tiene sentido. José Antonio Marina, en sus escritos, en sus reflexiones, en sus conferencias, ha tocado todos los temas que nos afectan directa o indirectamente a través de la educación. El tema del amor, el tema del sexo, el tema de la religión, el tema de la adolescencia, el tema de la inteligencia, de las emociones, no solamente cuando son interesantes, cuando triunfan, sino cuando fracasan. Ha tratado el fracaso de la inteligencia, ha tratado la evolución educativa, ha tratado el miedo como uno de los valores contra el que hay que luchar y al que hay que acoger para utilizarlo en la educación.
ha utilizado, ha estudiado prácticamente todos aquellos temas que de una forma u otra pueden rozarnos nuestra piel. Alguien dijo que no hay nada más profundo que la piel, y la educación que trata José Antonio Marina lleva ese sentido. Él, al igual que un compatriota nuestro, al que todos valoramos enormemente, el poeta Juan Ramón Jiménez, no escribe libros. Él hace una obra en la que todos sus libros se interrelacionan, en el que todos sus libros van llevando desde la neurociencia, a través del camino de la educación y del aprendizaje, hasta la ética, que es lo que nos puede ayudar a vivir en una sociedad como la que tenemos o como la que podamos hacer. A él le va a tocar ahora defender todo esto, contestar a las preguntas que le han hecho. Una persona que nació 3 meses después de nuestra guerra civil, ha estudiado la forma de relacionarnos las personas a partir de todos los presupuestos que una posguerra dejó en nosotros, a partir de todos los presupuestos que los enfrentamientos de todo tipo, humanos, que se producen en todos lados, pero que nosotros vemos en España como que son diferentes, se producen. Él ha visto en qué aspecto avanzamos y en qué aspecto seguimos atascados. Y uno de esos atascos se produce en la educación. A él, a quien yo imaginaba, cuando leí algo de su biografía, en el campo, cultivando flores, que es una de sus pasiones, está en la búsqueda del tomate perfecto, pero no os lo quiero decir porque es un secreto. Me lo imaginaba en el campo, en ese aspecto casi bucólico, ¿no?, de ir cultivando, de sembrar, pero hoy me ha enseñado que no es solamente eso, no que eso no sea, sino que ser capaz de acelerar los procesos, de ver cómo se produce el crecimiento con mayor celeridad, y eso lo aplica a sus estudios sobre la educación, es una de las cosas que más le motivan. Con vosotros, José Antonio Marina. Gracias. Con esta presentación yo creo que sobra aquí. Ya todo lo que ahora va a ser ir hacia abajo. Ya quédese con la idea de Mario. Gracias a Ana y a María por lo bien que lo han hecho. Gracias también a Mario. Yo que me he dedicado toda la vida a estudiar el alma humana, cada vez la entiendo menos porque no me explico, con la maravillosa y bellísima tarde que hace en Aracena, que estén ustedes aquí. Bueno, eso me pone ante un reto que es cómo hacer justificable este acto de heroísmo o de locura transitoria. Bueno, pues lo que me gustaría es, ojalá pudiera, mediante la palabra, convertir esto en una sesión de magia. Bueno, ante todo, voy a empezar haciendo la pregunta fundamental que todo conferenciante debe hacerse. ¿Se oye bien? Sí. Es que conviene saberlo antes que después. Bueno, les decía, un espectáculo de magia. ¿Por qué? Porque relaciono la educación con la magia. Porque yo creo que la palabra más maravillosa, más sugerente de la lengua, que está relacionada con inteligencia, es posibilidad. Posibilidad es aquello que descubre la inteligencia en la realidad. La realidad es lo que es, pero la inteligencia descubre en ella posibilidades que sin esa inteligencia no existirían. Y por lo tanto, lo que está es ampliando la realidad, haciendo cosas nuevas, creando en realidad, porque crear es hacer que algo valioso que no existía exista. Bueno, eso es lo que hace la educación. La educación es la gran creadora de posibilidades. Cuando nos viene un alumno, cuando nos viene una alumna, viene esa persona concreta, con su biología, con su historia, con su familia. Y ahí lo que tenemos que ver es que hay una fuente de posibilidades que nosotros vamos a tener la suerte de
ayudar a que aparezcan. Y que por eso nuestra tarea es una tarea creadora. Porque crear no es hacer algo bello, crear es ser la posibilidad de que algo bello exista. Y por lo tanto, cuando asistimos a ese espectáculo maravilloso de ver cómo un niño aprende, cómo un niño crece, cómo un niño cambia, cómo un niño va progresando. A mí me emociona un verso japonés, un haiku, en que da la impresión de que están hablando dos personas mayores y uno le contesta al otro: me preguntas ¿qué es la felicidad? Una niña me ha preguntado el camino, se lo he indicado, y antes de desaparecer por el recodo, se ha vuelto sonriente hacia mí y me ha dicho adiós. Eso es la felicidad. Bueno, esa es la idea que tenemos muchos docentes cuando estamos, disfrutando de lo que hacemos, que es que vemos a nuestros alumnos pasar y cuando antes de despedirse nos dicen adiós sonrientes, decimos, qué bien, todo está en orden. Bueno, cuando hablo de personas que son docentes, creo que en este momento debemos reconocer que entra, si lo hacemos bien, una edad de oro para nuestra profesión. Pero antes os contaré una anécdota. Es anécdota de un profesor de pedagogía de Estados Unidos que está dando clase a los futuros profesores. Y el primer día de clase les dice: miren ustedes, he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Mi perro está ahí fuera, si quieren le paso para que les haga una demostración. Sí, que pase, que pase. Pasa el perro se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no habla, pasa otros 5 minutos, el perro sigue sin decir una palabra y ya se levanta un alumno. Señor profesor, su perro no habla. Y el profesor le dice, una observación muy aguda y además muy importante para su futura profesión. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que no somos expertos en enseñar, somos expertos en que aprendan. Y que aunque la lengua castellana permite un significado equívoco, puedo decir con sentido una frase que no la tiene. Yo les enseñé matemáticas, pero no la aprendieron. No, si no la aprendieron, no enseñaste matemáticas, hiciste otra cosa. Hablaste de matemáticas, expusiste matemáticas, pero cuando estamos hablando de enseñar, tiene una acción correlativa que es aprender. Y nosotros lo que somos es expertos en aprendizaje. ¿Y por qué eso nos da una especial relevancia en este momento? Pues mirad, porque aunque habréis oído muchas veces decir hemos entrado en la sociedad de la tecnología, hemos entrado en la sociedad del conocimiento, hemos entrado en la sociedad de la informática, no es verdad. Donde hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje. ¿Qué significa? Que vamos a tener que estar todo el mundo aprendiendo siempre. Y eso por una cosa por una ley que nos rige de una manera implacable y que me encantaría que se la llevaran a casa puestas en su cabeza. Es la Ley Universal del Aprendizaje, que dice lo siguiente: toda persona, toda institución, toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender a la misma velocidad, al menos con la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, a más velocidad. Bueno, es fácil de explicar. ¿Alguno de vosotros os preguntaron si queréis aprender a manejar un ordenador? Dijeron, o aprendes o estás marginado. Claro,
nuestro entorno, durante muchísimos siglos, el entorno cambiaba muy lentamente. Un obrero, un herrero, aprendía su oficio y lo que había aprendido cuando era joven le servía para toda la vida y se lo podía enseñar a sus hijos, que se lo podían enseñar a sus nietos. ¿Por qué? Porque cambiaban muy pocas cosas. Cambiaban muy lentamente. Pero ahora estamos en un mundo extraordinariamente acelerado y que se va a acelerar más todavía. Y la ley es implacable. Si cambia muy rápidamente, tendremos que seguir aprendiendo muy rápidamente. Hay una cosa que antes, cuando escuchaba a Ana, me lo ha recordado por cuando hablaba de los exámenes y de la presión. Claro, yo creo que cuando oímos algo como esto, vamos a tener que seguir aprendiendo toda la vida. En general entra una especie como de depresión. Siempre, voy a tener que estar siempre aprendiendo. Voy a tener que estar siempre estudiando. No, yo no he dicho estudiando, he dicho aprendiendo, que es una cosa distinta. Estudiar es la parte dura del aprendizaje, que es la parte gloriosa de todo el asunto. De manera que lo que tenemos que fijarnos es que qué bonito es bailar bien, sin duda alguna. Qué bonito es jugar bien al baloncesto, sin duda alguna. Qué aburrido es entrenarse, sin duda alguna también. Pero ya sé que, como decía un antiguo profesor mío, ha sido un fracaso de la arquitectura que todas las escaleras sean hacia arriba y hacia abajo. Todas las escaleras debían ser solo hacia abajo, que es lo que resulta fácil. Pues sí, no parece que podamos hacer esas maravillas. Pero fijaros cómo hoy estamos, yo creo, siendo víctimas de nuestra herencia. Cuando entran los niños en nuestras escuelas, todos tienen deseos de aprender. Cuando salen de nuestra escuela, casi todos tienen deseos de aprobar. Y en medio hemos perdido la gran riqueza de la inteligencia humana, que es que disfruta aprendiendo. Y claro, muchas veces no tomamos con la suficiente intensidad, a lo mejor es que no lo creemos, y lo cual sería gravísimo, el hacerles paladear la experiencia de aprender. Es decir, os dais cuenta que estáis aprendiendo. Fijaos que yo eso lo he vuelto a recuperar porque ahora me gusta dar clases a personas de mucha edad y en ellas he descubierto la verdadera sorpresa, la verdadera pasión por aprender. Cómo disfrutan cuando están diciendo, estoy aprendiendo esto. No tengo ninguna obligación de aprenderlo, he venido voluntariamente, pero qué bonito es esto de voy ampliando mis posibilidades porque cada vez que aprendo una cosa, es eso lo que estoy haciendo. Estoy yendo más allá de los límites. Cuando creía que no podía ir más allá, al aprender, veo que mis posibilidades se amplían. Y yo creo que esa es la impresión que tenemos que recuperar nosotros para poder también enseñársela a nuestros alumnos. Lo que estamos es en una especie de celebración del aprendizaje. Y nosotros tenemos que ser los que podamos explicar, primero a nuestros alumnos y segundo al resto de la sociedad, que además esto es lo que hay, que o seguimos aprendiendo o nos marginamos sin lugar a dudas. Bueno, esto nos plantea un problema. Sí, está muy bien decirlo, pero ¿y qué tenemos que aprender? Fijaros, ahora se está diciendo ya con una especie de frivolidad, creo, que el 65% de los puestos de trabajo que van a ocupar los niños y niñas que ya están en la escuela, no unos futuros, no, los que ya están en la escuela, el 65% no sea de puestos de trabajo, no se han inventado todavía. No se han inventado las herramientas con las que van a trabajar, no se han inventado los conceptos con los que van a pensar y no tenemos ni idea de a qué problemas se van a enfrentar. Bueno, eso a los docentes nos deja un poco desconcertados. Y ante este panorama, ¿qué les enseñamos? Si todo va a quedar tan sumamente obsoleto inmediatamente, ¿qué les enseñamos?
¿Para qué les preparamos? ¿Tenemos algún modelo realmente claro en que pudiéramos guiarnos para poder reformular todo nuestro sistema educativo? Porque claro, todas las naciones están en estado de alarma educativa. Nosotros decimos, qué fantástico, Finlandia hace 2 años cambió su ley porque no estaban contentos como lo estaban haciendo. Porque no sabía exactamente qué tipo de habilidades, qué tipo de destrezas, qué tipo de conocimientos tenían que intentar fomentar en sus alumnos. Y se lo han vuelto otra vez a pensar. Bueno, nosotros todavía estamos pensando si la enseñanza tiene que ser concertada o no concertada, si tiene que ser integrada o no integrada, si las comunidades o no las comunidades. Pero oye, que es que el mundo va muy rápido, que no podemos ir repitiendo una y otra vez problemas que son del siglo XIX, que debemos ya tomar en serio que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo un flaco favor, primero a nuestros alumnos, pero segundo a toda la sociedad. A mí me gusta decir, sé que es una frase injusta, pero bueno, como es muy gráfica, la digo. Me gusta decir que o mejoramos nuestra escuela o corremos el peligro de que España se convierta en el bar de copas de Europa. Bueno, pues no es un futuro muy alegre para nuestra gente, para nuestros chicos. De verdad que vamos a ver si empezamos a pensar las cosas bien. Bueno, ¿para qué podríamos enseñar a nuestros alumnos? ¿Qué nos gustaría que aprendieran? En primer lugar, una cosa muy elemental. Hombre, a mí me gustaría que educáramos a un tipo de personas en las que estuviera dispuesto a confiar mi futuro. Bueno, es un futuro que no conozco. Bueno, pues precisamente por eso. Como es un futuro que no conozco, me gustaría que ese futuro en el que yo voy a estar metido estuviera en manos ¿de quién? De quien nos van a tener, nuestros alumnos, y que fueran personas de las que verdaderamente me gustaría que me fiase, me gustaría fiarme de ellas. Os voy a poner un ejemplo. En todo el mundo estamos, digamos, intentando seguir lo que se está haciendo en educación. Empezamos a recibir mucha bibliografía con un tema un poco raro. Un poco raro porque parece de ciencia ficción y, sin embargo, primero se fechaba que iba a ser en el 2050 y ahora se ha adelantado, puede ser en el 2040, o sea, pasó mañana. Dice, bueno, ¿qué es? Bueno, pues se está hablando, si es en Estados Unidos, se habla de la aparición de la singularidad. Si es en Europa, se habla de la aparición de la posthumanidad. Y los dos se refieren a lo mismo. Va a haber una especie de cambio radical en la especie humana. Caramba, estas son palabras mayores. ¿Y a qué se va a deber? Bueno, pues se va a deber a que van a confluir 4 tecnologías muy punteras. Una es la ingeniería genética, otra es la nanotecnología, otra es la neurociencia cognitiva y otra, que es en la que le voy a centrar, los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial nos ha dicho que van a hacer un barrido de puestos de trabajo absolutamente brutal, porque son mucho más baratos, son mucho más rápidos y mucho más eficientes. Pero hasta nos parecía que iban a ser simplemente los robots. Es decir, los robots se encargan de hacer tareas pesadas. No, es que los sistemas de inteligencia artificial hacen labores pesadas y hacen labores de extremado razonamiento, de extremado refinamiento. Por ejemplo, ahora algunas de los diagnósticos de algún tipo de cáncer lo hacen mejor las máquinas que los médicos. Y posiblemente esto se va a generalizar. Bueno, entonces ya sabemos, por ejemplo, que nuestros alumnos van a tener que tomar decisiones sobre algo que es nuevo, pero que va a venir ya, que es qué pasa cuando en nuestra sociedad, como en todas, aparezcan sistemas potentísimos de inteligencia artificial que hacen cosas de muy alta categoría intelectual.
Por ejemplo, tomar decisiones. Fijaros, en la última campaña presidencial de Estados Unidos, la de Trump, se presentó un candidato a la presidencia, bueno, que todavía era un poco testimonial, pero es que es interesante el simple hecho de que se presentara. Era Watson for President. Lo interesante es que Watson es un programa de inteligencia artificial de IBM. Y lo que estaban diciendo estos es: un programa de inteligencia artificial puede gobernar una nación mejor que una persona. ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento. Dice, bueno, vamos a ver, ¿seguro que esto es así? ¿Va a tener más conocimiento? Sin duda alguna. ¿Todas las decisiones tienen que ver con conocimiento? Sí. ¿Todas las decisiones tienen solo que ver con conocimientos? No. ¿Por qué? Bueno, pues porque los conocimientos nos dicen, si son verdaderos, cómo son las cosas. Pero, por ejemplo, la ética nos dice no cómo son, sino cómo deberían ser. Y esa es otra cuestión. Los ordenadores manejan muy bien información, pero los ordenadores no saben manejar valores porque los valores no tienen nada que ver con un tipo de información absolutamente estandarizada a través de ordenadores, porque tiene que ver con personas que se caracterizan en todas las cosas porque sienten dolor y placer. Y es a partir de ahí donde aparece el mundo emocional, el mundo de los afectos, el mundo de las emociones, el mundo de los valores, el mundo de las normas, el mundo de la convivencia. Claro, si insistimos en que la tecnología es lo más importante, podemos dejar de lado todo lo que no entra dentro de la tecnología, que es precisamente los valores, las emociones, la afectividad. Con lo cual podemos hacer lo que ocurría en aquel chiste del borracho. Un borracho se le pierde una moneda en un rincón en la oscuridad y va a buscarla debajo de un farol. Y cuando le preguntan, ¿pero por qué vas a buscar la moneda ahí si se te ha quedado ahí? Porque ahí hay más luz. Bueno, pues como es más claro la información y la información científica, vamos a centrarnos en eso pensando que es lo único que hay. ¿Y con todo el otro mundo qué hacemos? Bueno, esto ya nos indica una cosa. Vamos a ver, tendremos que formar alumnos que sean verdaderamente capacitados para tomar decisiones en las que tengan en cuenta los conocimientos, pero tengan también en cuenta los valores, en que sepan razonar y sepan sentir. Y yo creo que ahora estamos, o por lo menos yo tengo la ilusión de que el equipo de trabajo que colabora conmigo, yo creo que estamos diseñando un modelo que nos puede resolver muchas de estas incógnitas. Lo primero es que la educación siempre tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia. Pero la teoría de la inteligencia con la que nos movemos es un poco especial. La función principal de la inteligencia no es conocer, la función principal de la inteligencia no es sentir, no es crear, no. La función principal de la inteligencia es dirigir bien nuestro comportamiento, dirigir bien nuestra vida. Tiene una capacidad de tomar decisiones y de ponerlas en práctica. Y entonces, cuando empezamos a decir, no, si yo lo que quiero de mis alumnos, yo no voy a poderles resolver sus problemas. Yo lo que necesito es ponerles en buena situación para que ellos los resuelvan. Se nos quita un peso de encima y se nos añade otro. Yo no puedo saber exactamente qué van a hacer con sus vidas porque no sé muy bien en qué situación van a estar. Pero yo sí puedo intentar que los recursos intelectuales, emocionales, vitales, de carácter, que están
construyendo en este momento de su vida, les proporcionen los recursos necesarios para enfrentarse con lo que les venga, con lo que les venga encima. Este modelo, yo lo he llamado, por las razones que ahora les explicaré, lo que necesitamos es desarrollar el talento de nuestros alumnos. Bueno, ¿y por qué utilizo una palabra que no tiene significado científico? Porque talento es una palabra muy vaga de la psicología popular. ¿Por qué lo tomo? Bueno, pues porque necesito una palabra, además de inteligencia, por un asunto que tiene que ver con un alumno. Yo tenía un alumno que estaba en primero de bachillerato, que en todos los test de inteligencia daba 150. Es decir, es extraordinariamente inteligente. Y además era muy buen estudiante, o sea que era, vamos, un bombón. Pero ese curso llega a la conclusión, posiblemente verdadera, de que él era más inteligente que sus compañeros y más inteligente que sus profesores. Le gustaba manejar dinero, le gustaba mandar a la gente y se hizo jefecillo de una banda de barrio de chicos más torpes que él. Empezó a meterse en negocios sucios. Bueno, resumiendo, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Una pregunta muy interesante como docentes. ¿Este chico era inteligente o estúpido? Según todos los test objetivos de inteligencia, eran muy inteligente. Según el uso que hizo de su inteligencia, era muy estúpido. Entonces dice, bueno, necesito dos palabras. Una, para el conjunto de capacidades intelectuales objetivamente medibles, vamos a mantener inteligencia, y otro, para el buen uso de la inteligencia. Y al buen uso de la inteligencia, al uso triunfante, vamos a llamarle talento. Importante, el talento no está al principio, el talento está al final de la educación. Con lo cual tenemos un objetivo espléndido para la educación. La educación debe convertir la inteligencia en talento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo a mis alumnos pequeños se lo explico con una metáfora que yo no sé si es muy acertada, porque a mí me parece clara, pero como se la cuenten a sus padres no tengo ni idea de lo que van a pensar. Porque les digo que esto de la inteligencia a lo que más se parece es al juego del póker. Tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En ambos casos hay cartas buenas y cartas malas. Y en ambos casos también es mejor tener cartas buenas que cartas malas. ¿Cuáles son las cartas? Pues la vida, el físico, la salud, la familia, la situación económica, la situación cultural, y en el juego pues los naipes. Pero la pregunta interesante es la última. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? No. ¿Quién gana? Quien juega mejor. Eso es lo nuestro. Nosotros no podemos en principio cambiar las circunstancias de nuestros alumnos. Lo que sí podemos decir es, mira, yo te voy a enseñar a jugar bien con las cartas que tienes. Y eso en un niño o en una niña sana da mucho de sí. E incluso en niños que nacen con alguna discapacidad también puede dar de sí. De manera que lo que tenemos es, bueno, de eso es lo que se trata. Vamos a ver con lo que vienes y vamos a ver cómo podemos jugar mejor con ello. Pero fijaros que ahora he tenido que cambiar la historia por un acontecimiento sorprendente. La ciencia de las décadas finales del siglo XX fue la época de la genética.
que es una ciencia un poquitín pesimista. Nos dice, ya, los dados están echados, pues mira, pues te ha tocado lo que te ha tocado. Pero el siglo XXI empieza con otra ciencia, que es la epigenética, que lo que nos dice es, sí, cada uno de nosotros hemos nacido con un genoma heredado la mitad de tu padre y la mitad de tu madre. Sí, pero no todos los genes se expresan. Se expresan unos sí y otros no. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del entorno. Y dentro del entorno está la educación. Eso quiere decir que la educación está adquiriendo una profundidad que no habíamos sospechado nunca. ¿Por qué? Porque está cambiando la expresión genética. Dice, estas son palabras mayores, y tanto. Para bien o para mal. Os voy a poner un ejemplo de cómo lo que nos rodea, la cultura, que aprendemos a través del aprendizaje, va cambiando incluso nuestra expresión genética. Todos los adultos humanos somos intolerantes a la lactosa. Eso no es verdad. La mayor parte de nosotros bebemos leche sin dificultad. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, que cuando nuestra especie hace posiblemente 6.000 años, 7.000 años, consigue domesticar al ganado, se encuentra con que tiene una fuente nutricional fantástica, riquísima y barata, que es la leche. Pero los adultos eran intolerantes. Bueno, fueron intolerantes hasta que dejaron de serlo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener a disposición este entorno donde la leche era accesible, fue haciendo que se fueran seleccionando algún tipo de variaciones o de expresiones genéticas que nos permitían asimilar la leche. Nuestro cerebro era mudo hasta hace unos 200.000 años posiblemente, que es cuando se empezó a crear el lenguaje. Bueno, ahora los niños nacen muy predispuestos a aprender el lenguaje, hasta tal punto que lo que a la humanidad le llevó 200.000 años, un niño lo aprende en 4 o 5 años. Es que es prodigioso. ¿Por qué? Porque el uso del lenguaje ha ido seleccionando las estructuras neuronales, de manera que ya vienen preparadas para poder aprenderlo. De manera que ahora he tenido que cambiar el final de la historia y decir, mira, sí, os vamos a enseñar a jugar con lo que tenéis. Pero, si jugáis lo suficientemente bien, vais a poder cambiar las cartas que habéis recibido. Y dice, no, eso es imposible. No, eso es posible. Hay una especie de bucle prodigioso que nos permite que en este momento no podamos hablar del todo de la inteligencia que tiene un niño. ¿Por qué? Porque también depende de lo que hagamos nosotros con ella. De manera que lo que vemos es que el campo de las posibilidades, por eso empecé con esta palabra, y con esta palabra que sin duda es mágica. ¿Por qué? Porque hace que una cosa que parece imposible, que cambie el antecedente de una cosa a partir de sus efectos, pues no me digáis que no es una cosa rara. Bueno, pues en ese terreno estamos, que es un terreno realmente muy esperanzador, donde además empezamos a saber cómo funciona esto. ¿Cómo funciona? Vamos a ver, el paso de la inteligencia al talento tiene también su proceso. Yo os confieso que me he dedicado toda la vida a investigar, he querido ser catedrático de bachillerato porque no me interesó la universidad, porque la universidad ha prescindido en general de su vocación docente. Y a mí me interesa justo ese momento clave en la generación de talento, que es la adolescencia. Sin embargo, ahora ya me he pedido para mi próxima reencarnación, quiero ser profesor de infantil. Porque hace unos 12 años, como veía que los padres estaban realmente muy desconcertados, y con razón, por el tema educativo de sus hijos, fundé la Universidad de Padres Online, por donde han pasado más de 12.000 familias. Entonces, intenté lo que sería el sueño de un pedagogo. Pude hacer los programas de educación desde el nacimiento hasta los 16 años
como a mí me gustaría que fueran. Claro, lo que me encontré, que fue descubrir el Mediterráneo por otra parte, es que los niños son prodigiosos. Es decir, la capacidad que tiene un niño de aprender, es decir, de ir configurando su propio cerebro, es absolutamente extraordinaria. Y entonces, pero una de las cosas que es más sorprendente es que la capacidad de aprender es todavía mayor de lo que creíamos, es decir, que se pueden aprender cosas que antes pensábamos que eran de nacimiento y que no se podían aprender. Por ejemplo, la creatividad. Pero no, los nacen creativos o no nacen creativos. Por ejemplo, el estilo emocional. Fijaos, nosotros sabemos que los niños nacen con un temperamento especial, es decir, con pautas estables de responder afectivamente a las cosas. Hay niños que nacen muy vulnerables, hay niños que nacen muy optimistas, es decir, mientras unos ven en todo una sensación de alarma, los otros, ven en todo una posibilidad de diversión y entonces lo pasan bomba, mientras que los otros pobres tienden a retraerse. Sabemos que estos niños vulnerables, por ejemplo, aprenden miedos con mucha facilidad. Bueno, pero también sabemos que tenemos ahí un espacio de tiempo, los 2-3 primeros años, en que incluso algo que puede ser muy poderoso, como son el temperamento, ese estilo afectivo, tenemos ahí un margen para poderlo cambiar. Es decir, podemos dar al niño una seguridad de la que carece al nacer. Y ahí tenemos que contar con la ayuda de los padres, porque es precisamente a través de los padres como el niño va a poder empezar a cambiar su propio estilo de respuesta emocional. Bueno, pero después también sabemos cómo el niño va ampliando su capacidad de conocimiento. Sabemos que puede ir construyendo sus redes de conocimientos que le van a permitir aprender con más rapidez, comprender con más rapidez. Sabemos que podemos estimular la actividad del niño. Los niños pasivos van a tener muchos problemas porque la pasividad del niño se relaciona con muchas otras cosas, que es tendencia a la depresión, tendencia a la dependencia, de manera que nos interesa que los niños sean niños activos. Pero fijaros, ahora nos hemos encontrado con una característica más fundamental todavía, que es que el niño durante esos primeros años lo que aprende, sobre todo, es que empieza a controlar su propio comportamiento. Cuando un niño nace es un niño muy impulsivo, pero como son geniales, muy poco tiempo después, cuando todavía ni siquiera saben hablar, aprenden a obedecer las órdenes de su madre, del cuidador que tengan. La primera que aprenden, no, y se callan, no, y se quedan quietos. Eso que nos parece una cosa tan elemental, eso es absolutamente fantástico. Y poco a poco va aprendiendo a obedecer órdenes cada vez más complicadas. Bueno, las madres saben que para que un niño oiga una orden no tiene que estar haciendo otra cosa. Bueno, entonces cogemos al niño, le paramos, Pepito, haz esto. A los 2 años y medio, el niño todavía no es intelectualmente capaz de obedecer órdenes aplazadas. Si decimos, Pepito, tráeme, cuando oigas una palmada, me traes la pelota. El niño sale disparado por la pelota. 2 o 3 meses después, espera la palmada. ¿Qué es lo que le está pasando al niño? Al niño le está pasando que está aprendiendo a dominar una cosa maravillosa, pero maravillosamente complicada, que es su propio sistema nervioso. Y hacia los 4 o 5 años hace una operación
de ovación y vuelta al ruedo. Ya ha aprendido a obedecer las órdenes de su madre y ahora aprende a obedecer las órdenes que se da él mismo. Ya habéis visto que los niños a esa edad se hablan mucho ellos. Están haciendo, por ejemplo, un rompecabezas y como tengan dificultades, ellos mismos se dan instrucciones, no muy formuladas. Y esto aquí no. De manera que lo que han hecho es la relación que habían establecido con su mamá, que es obedecer sus órdenes, ahora lo vuelven hacia sí y se dan órdenes a sí mismos. Entonces adquieren, incluso etimológicamente, lo que se llamamos autonomía, que es auto, yo, nomías, me doy órdenes. Y claro, esto lo tienen que aprender. Y si no lo aprenden, pues no van a ser autónomos. Esto tiene que ver con lo que tradicionalmente se llamaba voluntad. Lo que pasa es que el concepto de voluntad desapareció por nuestros misterios pedagógicos y psicológicos, desapareció a principios del siglo pasado de los libros de psicología, luego de los libros de pedagogía y luego de la práctica docente. Dice, hombre, ¿cómo va a desaparecer una cosa así? Pues sí. Bueno, desapareció porque fue sustituida por otra palabra que parecía que significaba lo mismo, porque servía para explicar nuestro comportamiento, que era la palabra motivación. Pero claro, esto era una equivocación que nos ha metido en un lío en las aulas, pero tremendo, porque el sistema de la voluntad era yo decido voluntariamente lo que hago. En el sistema de la motivación, el motivo tira de mi acción. Y si no estoy motivado, ¿qué hago? Pues nada, por lo visto. Bueno, estar motivado significa tener ganas de hacer algo. Hombre, parece una cosa evidente que si no tengo ganas de hacer una cosa, no la voy a hacer. No la puedo hacer. Vamos a ver, imagínense que se les ha estropeado a ustedes un grifo y llaman a un fontanero. Y el fontanero os hace una chapuza. Y al día siguiente van ustedes a publicar, a protestar. Oiga, que mire usted lo que me ha hecho. ¿Qué contestarían si el fontanero os dijera? Pues mire usted, yo es que ayer no estaba motivado para el grifo. Y como no estaba motivado para el grifo, no pensara usted que se lo podía hacer bien. Usted dice, usted es un cara dura. Bueno, este es el mensaje que estamos dando en las aulas, ¿eh? Y claro que es bueno poder hacer las cosas motivadamente. Hombre, fenómeno. Ojalá solo tuviera que hacer las cosas que tengo ganas de hacer. Pero hay que decir, hijo mío, es estupendo que hagas las cosas con motivación. Pero si no estás motivado, tendrás que hacerla. ¿Por qué? Porque es tu obligación. Y se acabó el asunto. ¿Que tenemos que trabajar todo lo posible por motivarles? Sin duda alguna. ¿Que tenemos que introducir en ellos una especie de estructura básica que es la válvula de seguridad que van a tener en su comportamiento? Que es, hay cosas que se hacen con ganas o sin ganas. Pues yo creo que es un asunto realmente importante que estamos olvidando. Y que nos ha metido en un lío porque todos... ¿Y cómo les motivo yo? De acuerdo. Esto tiene que empezar desde el principio. Pero tenemos que estructurar el carácter de las personas para que sepan que lo que da libertad, lo que nos da la libertad, es que hay cosas que hacemos con ganas y cosas que hacemos sin ganas porque pensamos que son buenas. Y que si solo hacemos las cosas que tenemos ganas de hacer, como las ganas no dependen de mí, no puedo decir que soy libre, porque estoy dependiendo de que a ver si me dan las ganas. Bueno, esto es una cosa muy elemental. Y sin embargo, tenemos que volver a recuperar cosas que estamos perdiendo de la sabiduría más popular. Bueno, pues ya tenemos ahí que el niño ya está configurando esta capacidad de tomar decisiones voluntarias porque está aprendiendo a darse órdenes y a obedecérselas. Y fijaros, entonces pasa una cosa muy llamativa. Nosotros a los 4 o 5 años, que es cuando se está dando esto,
ponemos a los niños un test delicioso, que se llama el test de las chuches, el test de las chucherías. Podéis verle en internet porque es muy divertido de ver. Entonces damos al niño, a la niña, le damos un pastel. Y decimos, mira, este pastel te le puedes comer, pero si no te le comes mientras el ratito que yo voy a estar fuera, cuando venga te le vas a poder comer y además te voy a dar otro de premio. Y entonces le dejamos solo y grabamos o le observamos con un espejo unidireccional. A ver qué hace el niño. Entonces hay niños que se zampan el pastel, pero vamos, no le quitan ni el papel. Hay otros niños que no se lo quieren comer. Pues están pensando que eso de tener luego otro más, que está muy bien. Pero se equivocan de estrategia. Porque se sientan, miran fijamente el pastel, le cogen, le miran por abajo, le huelen, cogen una amiguita, ya cuando han cogido la amiguita, en 10 segundos se la han comido. Y hay otros, en cambio, que aciertan con la estrategia. La más frecuente, y es muy conmovedor verles, es que se tapan los ojos. O empiezan a dar vueltas alrededor de la habitación, o se ponen a cantar. Es decir, ellos saben que si se quedan mirando el pastel es más fuerte que ellos, y que el asunto está en distraerse. Bueno, esto es muy divertido, pero lo más interesante es que el resultado de este test, que técnicamente se llama test de evaluación del aplazamiento de la recompensa, ha sido seguido por 2 equipos de investigadores, uno de Estados Unidos y otro de Nueva Zelanda, durante 20 años. Y han comprobado que el resultado de este test elemental predice mejor que los test estándar de inteligencia cuál va a ser el desarrollo del niño. Durante 20 años. En 2 estudios, en su vida social, en su vida familiar, en su vida laboral. Digo, ¿pero cómo es posible? No, pues es posible, claro que es posible. ¿Por qué? Porque de lo que está hablando, de lo que está midiendo, es la capacidad de controlar la propia conducta y de elegir las metas. Y eso es lo que va a darle estabilidad, lo que va a darle capacidad de conseguir de enfocar su trabajo, de tomar buenas decisiones. Pues esto es una de las cosas que tenemos que enseñar. Claro que es una de las cosas que tenemos que enseñar. Y ahora sabemos que tenemos que empezar a enseñarlas durante esa edad tan sumamente temprana. ¿Por qué? Porque es uno de los componentes del talento. Mirad, el talento es la capacidad de elegir bien las metas. Eso es lo que no había hecho mi alumno. Mi alumno se equivocó en las metas. Es la capacidad de elegir bien las metas y de buscar la información necesaria, gestionar las emociones, poner en práctica lo que llamamos las virtudes de la acción, la perseverancia, la tenacidad, el aguantar la frustración, el soportar el esfuerzo. ¿Todo eso para qué? Para conseguir las metas. De manera que el talento tenemos que empezar a decir, mira, es que te tengo que ayudar a que elijas bien tus metas. Y luego vamos a ver cómo buscar la información y una la buscarás en internet o la aprenderás o en los libros. Bueno, tienes que buscarla. Y otra, gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque hay emociones que te van a bloquear. Hay emociones que te van a impedir que elijas bien las metas. Hay emociones que vas a impedir, te va a impedir la colaboración con otros. De manera que es ahí donde tenemos que estar trabajando. Que en la parte de la información tienen que saber matemáticas, por supuesto. Y idiomas, por supuesto, y manejar un ordenador, por supuesto. Ya, pero ¿todo para qué? Para poder tomar buenas decisiones, para poder elegir bien las metas. Y también tendrán que aprender a ver cómo se crean buenos hábitos afectivos. Hay uno muy claro que os decía antes, a ser posible que no tengan miedo. Bueno, ahora sabemos que hay un aprendizaje de la valentía que tiene que ver con que los niños tienen que aprender una cierta resistencia, que tenemos que acostumbrar a que se endurezcan un poco, que aprendan a soportar las cosas, que no le podemos dar todo hecho porque entonces
acaban sin tener, careciendo de resistencia a la frustración y se nos van a hundir a la primera de cambio. Y todo esto lo vamos haciendo poco a poco. Todo esto es un proceso de maduración efectiva y afectiva, donde lo tenemos que ir haciendo con calma en la escuela. Bueno, pero ya pasó la infancia. Y entonces, ¿qué pasa? Que entra una segunda etapa conflictiva, la adolescencia. Bueno, yo creo que estamos entendiendo mal a los adolescentes. A mí es yo he tratado mucho con ellos porque han sido mis alumnos. Y me ha parecido una edad tan sumamente sorprendente que he escrito un libro entero titulado El talento de los adolescentes. No es adolescentes con talento, no. Es que la adolescencia tiene un talento especial. Y debemos desarrollar un talento especial en el adolescente. ¿Por qué? Por ejemplo, es el momento en que van a tener que elegir metas y elecciones que van a durar toda su vida. Lo que se decide en ese momento tiene una importancia radical. Empieza, por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿Ciencias o letras? ¿Voy a hacer el bachillerato o voy a ir a formación profesional? ¿Y luego qué carrera voy a estudiar? Oye, eso dura toda su vida. Entonces, les estamos preparando exactamente para que desarrollen su capacidad de tomar decisiones. Bueno, ahí nos hemos llevado una sorpresa. Y ha tenido la culpa la neurología. Porque nosotros hemos trabajado siempre en la escuela con la idea de que había una edad de oro del aprendizaje que era de 0 a 3 años, de 0 a 5, yo creo que de 0 a 7. Y después seguíamos aprendiendo, pero ya a un nivel más normalito, digamos. Pero lo que nos ha dicho la neurología es que hay una segunda edad de oro del aprendizaje en la que el cerebro se rediseña por completo, pero se rediseña que podemos verlo anatómicamente. Cambia la proporción entre sustancia gris y sustancia blanca, si os acordáis de lo que eso era. Se hace un cerebro mucho más integrado y se hace un cerebro mucho más rápido, y hay otra época de gran plasticidad en que vuelve a convertirse en una esponja. Esta segunda época es de 13 a 18 años. Y que entonces muchas de las cosas perturbadoras que veíamos en los adolescentes, que siempre echábamos la culpa a las hormonas, que se han llevado la culpa de todo, vamos, de todo. Bueno, evidentemente tienen lo suyo. No, pero es que el asunto es que estaban pasando una cosa muy notable en el cerebro de los adolescentes. Ya habían durante la infancia, por todo esto que os he explicado, ya habían aprendido un poco a conducir su cerebro, que era como un ciclomotor. Pero ahora se encuentran al volante de un Ferrari. Y claro, tener la potencia de un Ferrari es fantástico si sabes conducirlo. Y si no, te pegas el topetazo a las primeras de cambio, que es lo que pasa en la adolescencia. De manera que yo, con los programas que hago para adolescentes, se titulan más o menos clases para sacar el carnet de conducir de tu cerebro. ¿Te interesa? Porque lo vas a tener que sacar tú, no yo. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que llamarle la atención a que su cerebro es una gran posibilidad, pero que hay que saber manejarla. Entonces ahí se nos vuelve otra vez a reformular toda la enseñanza, en este caso, en la enseñanza de los adolescentes, pero si queréis luego en el coloquio lo precisamos más, porque ahora ya quiero terminar con una cosa. Al final decía antes Mario, bueno, lo que tratamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la última meta que queremos conseguir? Bueno, decimos aprender a vivir, se supone aprender a vivir bien. Aprender a vivir bien significa algo que tiene que ver con la felicidad. Para simplificar mucho podemos decir, al final lo que todos queremos es ser felices. Luego reculamos un paso y decimos, lo que pasa es que esto nadie sabe lo que es. Y es verdad que la palabra felicidad es tan sumamente vaga. Bueno, pero ahora me acuerdo de una alumna mía, de una hija de una alumna mía, una niña de como 7 o 8 años, que un día se la encuentra su madre dibujando
Y le pregunta, oye James, ¿qué estás dibujando? Y la niña dice, pues estoy dibujando a Dios. Y dice su madre, ¿pero cómo vas a dibujar a Dios si nadie le ha visto y nadie sabe cómo es? Y la niña con mucho desparpajo dice, pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Bueno, pues lo que es la felicidad lo vais a saber dentro de 5 minutos. Pero con un truco que todos los docentes conocéis muy bien, os advierto que la definición que voy a dar va a examen. Ya sabes que cuando se dice eso hay un ruidillo de fondo en una clase, cosas que se moverán. Bueno, la felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestros 3 grandes deseos. Ya sé que vais a decir que no 3, que tenéis 300 y en fecha de rebaja 700. Pues no, señor, son fundamentalmente 3. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es pasarlo bien. Pasarlo bien, darse tus satisfacciones. Ese es muy egocéntrico. ¿Quién lo paso yo? Quien lo paso bien soy yo. Es decir, si estoy tomando una copa de vino estupendo, yo soy quien estoy disfrutando. Si estoy oyendo una música, pues eso se cierran los ojos en la música, es decir, me aíslo porque soy yo quien estoy disfrutando. Quiero tener comodidad, quiero pasarlo bien. Bueno, eso es, digamos, la parte más hedónica de los 3 deseos. Y claro, cuando ya los adultos que somos un poco más estéticos, hombre, si tuviera eso ya, con eso ya tenía la felicidad, se lo estamos contagiando a nuestra gente joven, y como es falso, les intoxicamos de comodidad, y cuando le dicen, ¿y esto es todo? Pues al final nos echan la culpa de decir, oye, que no es verdad, que esto no es todo. Y es verdad que no es todo. ¿Por qué? Porque faltan otros 2 deseos. ¿Cuál es el segundo? Pues que necesitamos tener relaciones afectivas con otras personas agradables, estimulantes, alegres. Necesitamos cuidar, necesitamos comunicarnos, necesitamos que nos cuiden. Necesitamos reconocimiento, que nos reconozcan lo que hacemos. Bueno, pues es el segundo deseo. ¿Por qué estaba en la definición la armoniosa satisfacción? Porque estos 2 deseos a lo mejor entran en colisión. Un ejemplo. Vuelvo a casa por la tarde, y por la noche. ¡Ay, qué bien! Ahora me voy a sentar en el sofá, me voy a servir un whisky, voy a leer el periódico y voy a poner una música de Schubert. ¡Bah! Fantástico. Ya, pero no he visto a mi mujer durante todo el día y sé que ella querrá hablar. Y digo, pues mira, a ver cómo armonizo esto. ¿Por qué? Porque para mí sí es muy importante llevarme bien con mi mujer. Pero sé que tengo que perder algo de mi comodidad. Bueno, en el caso que he puesto es más sencillo. Pues entonces me siento, me sirvo el whisky, oigo Schubert y hablo. Lo único que prescindo es del periódico. Pero otras veces es más complicado. Es decir, por ejemplo, hacer compatible una carrera profesional con una vida familiar, pues eso es muy complicado. Sí, es un asunto de encaje difícil. Bueno, pero muy bien, ya lo hemos conseguido. Y ya, ¿qué más quieres? Llevas una vida cómoda, lo pasas guay, tienes unas relaciones de pareja, familiares, de amigos, fantástico. Oye, ya está bien. Pues no, todavía necesitamos otra cosa. ¿El qué? Necesitamos sentir que progresamos. Necesitamos sentir que no somos insignificantes. Ser insignificantes lo llevamos muy mal. No, queremos ser significativos para algo. Queremos encontrar sentido a las cosas, queremos que no sea indiferente el que me levante o que no me levante. Bueno, queremos progresar. Antes os decía que a mí me gusta dar clases o dar charlas a gente muy mayor. Y no hace mucho, porque creo además, desde que he cumplido 80 años, tengo mucho interés por saber lo que voy a ser de mayor. Y entonces me interesa mucho ver la posibilidad de hacer una pedagogía para personas senior, vamos a decir.
Y entonces pues observo mucho cómo reaccionan. Y hace poco estaba dando uno a unos seniors que ya no eran de la tercera edad, debían estar en la octava por lo menos. Muy viejitos, muy viejitos. Y yo les decía, bueno, aquí os han dicho que ya no podéis progresar en nada. Pero hombre, hijo, ¿en qué vamos a progresar nosotros? Eso será cuestión de los pedagogos de los pedagogos de la SENEC, tú que tendrán que inventarse en qué puedo hacer que estas personas sientan que están progresando en algo. ¿En los 100 metros libres? No. ¿Y en los 4 escalones con bastón? Bueno, si ayer solo subían 3 y hoy suben 4, amigo, han mejorado un 25%, que ya es progreso. Que no es muy grandioso, no, nadie ha pensado que tenga que ser muy grandioso. Lo que hay que pensar es que tienen que sentir que están progresando. ¿Por qué? Porque sentirlos empantanados es muy triste. Hubo una época que se puso de moda el síndrome del ama de casa, síndrome patológico del ama de casa. Trastorno, un tipo de trastorno depresivo. Yo me lo explicaba porque primero, estaban haciendo un trabajo que no les producía ningún bienestar personal, que no era reconocido, y donde no podían progresar, pues es que tenían todas las cartas para ir a una casa de reposo, porque necesitamos disfrutar con las cosas, que nos reconozcan lo que hacemos y que además sintamos que estamos progresando. Fijaros una cosa, todos los niños del mundo, todos, hay una edad en que dicen la misma frase. Alguno debe tener esa frase cuando la repiten. ¿Y qué es lo que dicen? Mamá, mira lo que hago. Mira lo que hago. ¿Qué premio están pidiendo? Pues están pidiendo el que me reconozcas una cosa maravillosa que estoy haciendo. Estoy progresando. Si yo tuviera que dar a alguien un consejo para la felicidad, es intenta buscar tener a alguien cerca a quien puedas decirle, mira lo que hago. Y que te responda, pero qué guapo estás siendo. ¿Por qué? Bueno, porque entonces está cerrando el círculo de ese complejo tan necesario que es la felicidad. Bueno, en estas cosas de la felicidad, cada una de estas, para realizarlas, también necesita su propio talento. Es el mayor talento. El mayor talento es, ¿y cómo consigo hacer esto? ¿Y cómo consigo ir tomando las decisiones, unas que tienen que ver con mi educación, otras que tienen que ver con mi trabajo, otras que tienen que ver con mi relación con las personas? ¿Cómo puedo ir organizando esto para que efectivamente el resultado, que siempre tiene un aspecto que depende de la suerte, por supuesto, bueno, pero estoy haciendo lo que pueda para estar en buenas condiciones de aprovechar las oportunidades que tenga para ser feliz. Bueno, este es un poco el marco en general de la educación, que ya veis que es cómo podemos ir desarrollando el talento para conseguir elegir bien las metas, y como la meta superior es la meta de la felicidad, pues todo va, digamos, en el mismo modelo. Y yo creo que estamos avanzando mucho, y lo único que vamos a ver si en algún momento eso se trasvasa al sistema educativo. Pero antes de terminar, ya daros el paso a vosotros, a mí me gusta terminar, cuando hablo de estos temas, me gusta terminar contando 2 historias. Siempre cuento las mismas, de manera que a lo mejor me las habéis oído, pero es que creo que me parecen bonitas historias, y que se fijen en la memoria, pues me parece interesante. La primera yo la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral. Y de manera que podía ser mientras estaba construyendo el castillo. Y bueno, un posible antepasado mío, que ya tenía esta afición tan ancestral nuestra, que es que disfrutamos muchísimo viendo trabajar a los demás, pues entonces estaba dando vueltas alrededor de la catedral a ver qué hacía. Y llega donde estaban los canteros, con el mazo, con el
el escoplo. Intentar poner cara a los canteros, que seguro que los fichéis inmediatamente. Llega el primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero debía tener un mal día. ¿Para qué? Con esta maldita piedra, con lo dura que es, y el polvo, y el cabrón del capataz, y los días en verano que no se acaban nunca. Pero en fin, pues una porquería. Pasa el segundo. Oye, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que talle esta piedra. ¿Para qué? Ah, pues no sé. Pasa el tercero, que estaba haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le contesta muy entusiasmado, estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Bueno, lo que estaba haciendo es una cosa muy pequeñita, como hacemos nosotros en nuestra clase, o como hacemos nosotros en nuestra casa, muy pequeñita. Muy pequeñita si olvidamos lo que da sentido a esas cosas, que es que estamos dentro de un proyecto gigantesco. ¿Cuál? Bueno, pues el proyecto de humanizar a nuestra especie, de sacarnos de la selva, de ver si llegamos a tener una convivencia digna entre todos, a resolver la infelicidad. Oye, eso es... pero eso tiene que ver con enseñar el 7 de la tabla de multiplicar. Pues por supuesto. Pues por supuesto, eso está todo dentro del mismo proyecto. Lo único que pasa es que con mucha facilidad nos vemos tan sumamente ocupados o ocupados justo por esa cosa insignificante que acabamos pensando que somos insignificantes. Pero si no perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, y el sentido es recordar, ¿pero en qué proyecto estoy metido? Y que el proyecto educativo, como el proyecto familiar, como debería ser el proyecto político, es un proyecto ético de gran magnitud. Vamos a ver si nos comportamos dignamente, vamos a ver si somos capaces de implantar un mundo más justo, un mundo más alegre, un mundo con mayor sentido. Y eso lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Y olvidarlo nos hace además desgraciados, porque vamos a tener que seguir enseñando la tabla del 7, pero sin sentido. De manera que esa primera historia. Y la segunda es más corta. Hace unos años me pidieron que hiciera el prólogo para las obras completas de un gran escritor, pero que había tenido mala suerte. Murió en la emigración, sus libros no tenían éxito, sus compañeros de generación eran genios, la del 27, se llamaba Max Aub. Y me llamó la atención el epitafio que él había escrito para su tumba. Y me lo repito muchas veces, y no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque me parece una frase curiosa, una frase humilde, pero por otra parte una frase muy altanera, muy noble. Lo que quería que pusieran en su tumba es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Y yo creo que si pudiéramos irnos a dormir durante una temporada, pudiéndonos decir con sinceridad, el mundo está fatal y lo que le espera, pero yo he hecho lo que he podido porque no lo esté. A lo mejor nos encontrábamos con una sorpresa. ¿Os acordáis con aquellos caleidoscopios que jugábamos de niño? Damos un golpecito y cambiaba el dibujo. ¿Y si cambiaran las cosas con más rapidez de las que creíamos? Bueno, yo he hecho lo que he podido, ahora ya os toca a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio, gracias a vosotros también y sobre todo enhorabuena por haberlo escuchado, por haber tenido la posibilidad de recibir esta dosis de inteligencia emocional y educativa.